Feliz sábado y bienvenidos nuevamente al estudio de la palabra de Dios. La semana pasada aprendimos que aunque la ley nos condena, quien realmente nos mata es el pecado. Este sábado aprenderemos que el hombre carnal interior nos arrastra al pecado, aunque el hombre espiritual se deleita en la ley de Dios. Por lo tanto, ¿cuál es nuestra condición actual ante una ley perfecta y con nuestra obediencia imperfecta? Es esta la pregunta del tema de este sábado, que juntos, mediante el estudio de la palabra de Dios, tendremos la respuesta. La ley es espiritual, mas yo soy carnal. Es el título del tema de este sábado, por el pastor Rubén Tenorio Carballo. La música especial por dos personas muy queridas de nosotros. Ella, con esa hermosa voz que utiliza para alabar y glorificar el nombre de Dios. Él, como maestro de música, graduado de la Universidad de Montemorelos, utilizando sus conocimientos en esta música. Utiliza varios instrumentos para formarla y acompañar a su esposa en este canto especial, para honra y gloria de Dios. Sus nombres: Ilse Tenorio, Rubén Tenorio Jr. Título del canto especial: ¿Cómo podré estar triste? Bendiciones. Estar triste, como entre sombras ir, como sentirme solo y en el dolor vivir. Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado hago al dolor huir. A Cristo paso a paso yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar.
sin limitar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará de ti, cuidará de mí, cuidará de ti, Nuevamente es un gozo poder compartir la palabra de Dios. Y especialmente cuando hablamos de este importante tema de la salvación. El tema pasado hablamos sobre cómo Pablo define cuál es la función de la ley, cuál es la función del pecado, cuál es la función de la fe. Y de manera específica también presentamos el hecho de que la ley no ha cambiado. Lo que ha cambiado es nuestra condición ante la ley, nuestra situación ante la ley. Y Pablo habla de que en el antiguo matrimonio, como él lo ilustra, estábamos bajo un régimen de la letra. Pero ahora estamos bajo el nuevo régimen del Espíritu. ¿Y qué significa estar bajo el nuevo régimen del Espíritu? ¿Que ya no estamos bajo la ley o que estamos en una condición distinta ante la ley? Y es donde Pablo introduce este tema con el siguiente versículo, que es Romanos 7:14, y que dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Pablo introduce nuestra condición ante la ley de la siguiente manera. La ley no es de observancia externa solamente, porque eso sería guardar la ley conforme a la letra, una obediencia externa, una obediencia formalista. Pero Pablo dice que la ley no es de obediencia externa, es espiritual. Y por lo tanto, cuando decimos espiritual, significa que la ley no se debe de guardar únicamente en el exterior, sino que la ley tiene que guardarse en el interior, lo cual significa que la ley afecta no solamente nuestras acciones externas, sino debe de afectar nuestro espíritu. Recordemos que la palabra espíritu se refiere también a pensamientos, nuestros motivos, nuestras intenciones. Y ahora Pablo está presentando el hecho de que nuestra condición ante la ley es la siguiente. Estamos ante una ley espiritual, una ley que nos presenta una obediencia interna de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestros motivos, y desgraciadamente nosotros somos carnales, como él dice allí, vendidos al pecado. ¿Qué significa? Que nuestra condición ahora ante la ley es que nosotros somos carnales. Si somos carnales, Pablo ahora está diciendo, tenemos una naturaleza pecaminosa que se inclina hacia las obras de la carne. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer nosotros, los seres humanos, siendo carnales, teniendo una naturaleza inclinada a lo malo, que nos gusta lo malo, para poder guardar una ley que es espiritual, que va más allá de la observancia externa? Y entonces Pablo va a explicar cómo guardar la ley espiritual, siendo carnales, guardarla de una forma perfecta como para justificarnos por la ley, es nuevamente un imposible, porque él expresa de la siguiente manera, y estamos en el versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago.
A veces es difícil comprendernos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque a menudo tenemos las buenas intenciones, los buenos deseos de hacer lo malo. Y desgraciadamente luego descubrimos que nuestra naturaleza de pecado, como Pablo le llama aquí, el ser carnales, a veces resulta más fuerte que la fuerza espiritual que nosotros tenemos. Y por eso Pablo dice, yo no entiendo por qué uno quisiera hacer lo bueno, uno quisiera no hacer lo malo, pero resulta que descubrimos que hay una fuerza muy grande en nosotros, en nuestro interior, que a menudo, aunque queramos hacer lo bueno, pareciera que nos arrastra hacia lo malo. Y luego dice el versículo 16, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Ahora, aquí pareciera que Pablo está presentando una declaración como el hecho de decir, bueno, al final concluimos que nosotros somos malos. ¿Por qué? Porque aunque queremos obedecer perfectamente, no podemos. Porque nuestra naturaleza humana nos arrastra hacia lo malo. Hasta aquí está diciendo Pablo. Entonces, ¿podemos decir que entonces la ley no es mala, que la ley es buena? Pablo dice, sí, aprobamos que la ley es buena. ¿Por qué? Porque la ley siempre está tratando de dirigirnos hacia lo bueno. Ahora, el hecho de que nosotros no podamos guardar la ley perfectamente, Pablo dice, no es culpa de la ley. No es culpa de que la ley sea espiritual y que tenemos que guardarla aún en nuestro interior, sino el problema está en nosotros, que nosotros seguimos teniendo una naturaleza inclinada hacia lo malo. Pero de ninguna manera la ley es mala, la ley es buena, porque nosotros mismos reconocemos que queremos hacer el bien que la ley dice, entendemos que lo que la ley dice es lo bueno, pero desgraciadamente nuestra naturaleza pecaminosa nos arrastra muchas veces hacia lo malo, en contra de la ley. De manera, dice el versículo 17, que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Aquí pareciera ser que Pablo se justificara, como diciendo, bueno, no me culpen porque no soy yo el que hace el mal, sino es el pecado que está dentro de mí. Pero Pablo no lo presenta en una manera de justificación. Simplemente Pablo está presentando la realidad de nuestra condición delante de la ley y la realidad de reconocer que con nuestra naturaleza pecaminosa nosotros no podemos tener una obediencia perfecta. Y continúa en el versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Con esto Pablo reconoce lo que está diciendo en el versículo 17. Que en nuestra carne, que es nuestra naturaleza pecaminosa, no hay bien. No hay una tendencia hacia lo bueno. Al contrario, hay una tendencia hacia lo malo. Y Pablo reconoce que esa naturaleza pecaminosa es algo que es parte de nuestra vida interior, que nosotros no podemos quitarla. Y por lo tanto, tenemos que reconocer que no podemos alcanzar una obediencia perfecta ante la ley espiritual, ya que aunque queramos hacerlo, Pablo dice aquí, no podemos alcanzarlo. Versículo 19, pero no hago porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Bueno, esta es una frase que vuelve a repetir lo mismo que ya Pablo había dicho anteriormente. Tenemos el deseo de hacer, quisiéramos hacer, cumplir la ley espiritual, pero Pablo dice, desgraciadamente nuestra naturaleza pecaminosa no nos permite tener esa obediencia perfecta. Y si hago lo que no quiero, versículo 20, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí.
Hasta aquí Pablo está desarrollando este argumento y explicándolo de una manera muy detallada. Y el argumento que él presenta primero es, bueno, cuando nosotros nos entregamos a Jesús, reconocemos que existe una ley espiritual. Y el cristiano que se entrega a Jesús desea guardar esa ley espiritual, pero tiene que reconocer que a causa de la naturaleza, que es como una ley, dice Pablo, hay una ley en mi carne que me lleva cautivo hacia el pecado. No podemos alcanzar la obediencia perfecta ante la ley. De tal manera que aunque nos gustaría guardar esa ley espiritual, Pablo dice, es imposible guardarla de una manera perfecta, hacer el bien que nos pide a causa de nuestra naturaleza pecaminosa. Ahora, Pablo de aquí pasa a otro aspecto, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pablo aquí está dividiendo al hombre en dos partes. Un hombre interior que está orientado hacia lo malo, que él le llama el hombre carnal, y un hombre interior que tiene el deseo de hacer la voluntad de Dios, que se deleite en hacer la voluntad de Dios. Es como si nuestra vida está dividida espiritualmente. Por un lado, tenemos las tendencias malas de nuestra carne, de nuestra naturaleza pecaminosa, que nos arrastran hacia lo malo, pero por otro lado, tenemos la naturaleza que desea seguir la ley espiritual y que se deleita en la ley de Dios. Ahora, ¿dónde se encuentran estos dos hombres? El hombre interior carnal y el hombre interior espiritual que se deleita en la ley de Dios. Y es lo que Pablo va a explicar en los siguientes versículos. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Aquí Pablo ya define que esa naturaleza interior espiritual que desea guardar la ley de Dios, él dice, está en nuestra mente. Quiere decir que el cristiano, cuando se entrega a Jesús, que el cristiano cuando acepta a Jesús, recibe una nueva mentalidad. Y esto es lo que hemos explicado del cambio del viejo hombre al nuevo hombre, una nueva manera de pensar. Y esa nueva manera de pensar, lo que el hombre interior bueno es que él desea cumplir, se deleita en la ley de Dios. En otras palabras, él se siente feliz y quisiera cumplir esa ley de Dios, porque se da cuenta que, como Pablo dice, la ley es buena, la ley es santa, la ley es justa. Entonces, en nuestra mentalidad, cuando hemos aceptado a Jesús, deseamos cumplir esa ley de Dios. Pero por otro lado tenemos la naturaleza mala, espiritual, que es la tendencia que hay en nuestro cuerpo, en nuestros miembros, que a menudo es una fuerza tan grande que se arrastra a nuestra buena voluntad que tenemos en la mente. Ahora, Pablo entonces exclama en el versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora, el cristiano, de acuerdo a esta declaración, no está contento con tener una naturaleza pecaminosa. El cristiano está contento de que su carne lo arrastre hacia lo malo. El cristiano no se siente feliz de tener una naturaleza mala que tiene inclinación y que le gusta lo malo. No. Al contrario, Pablo dice, eso es lo que nos hace sentirnos como un hombre miserable. ¿Por qué? Porque es algo que no podemos quitar de nosotros mismos, aunque nosotros quisiéramos quitar esa naturaleza. Y por eso la exclamación de Pablo es, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo cual quiere decir, ¿quién va a resolver el problema que tengo espiritual en mi vida? Y el problema que aquí Pablo presenta es el siguiente, que los que hemos contraído un nuevo matrimonio con Cristo Jesús,
los que hemos aceptado la justificación en Cristo Jesús, tenemos una nueva mentalidad, una nueva forma de pensar, una mentalidad que se deleita en hacer la ley de Dios, porque la ley de Dios es buena. Pero desgraciadamente reconocemos que hay otra fuerza en nosotros, una tendencia mala, que le gusta el pecado y que a menudo nos arrastra al pecado. Y Pablo le llama a este hombre que nos tiene en esa condición un hombre miserable. En otras palabras, tenemos una parte miserable en nosotros mismos que es la tendencia mala, pero tenemos a un hombre que se deleita en la ley de Dios, que quiere cumplir la voluntad de Dios. Y Pablo dice, ¿quién me va a librar de esta condición? Y entonces Pablo ofrece la primera parte de lo que va a ser su respuesta completa en el capítulo 8. Y dice el versículo 25, gracias doy a Dios. Gracias doy a Dios. ¿Por qué? Por Jesucristo, Señor nuestro. Así que, ¿quién nos va a librar de esta situación? Pablo dice, bueno, el único que nos puede librar es Jesucristo. Y yo le doy gracias a Dios por Jesucristo. ¿Por qué? Porque si no fuera por Jesús, nosotros estaríamos ante la ley en la condición de condenación. ¿Por qué? Porque no la podemos cumplir perfectamente, aun cuando nos hemos convertido a Jesús, aun cuando hemos aceptado la justicia por la fe. Entonces Pablo dice, yo doy gracias a Jesucristo, porque finalmente Él es el que nos viene a ofrecer la salida para la condición de ese hombre miserable, que es el hombre carnal. Ahora, Pablo cuando dice que Él nos ofrece la salida o la solución, no está diciendo nos va a quitar esa naturaleza. No, porque con esa naturaleza vamos a estar allí hasta el día en que Jesús venga por segunda vez. Y entonces, Pablo explica en 1 Corintios 15, vamos a sufrir la transformación en 4 aspectos principales de nuestra vida. Pero Pablo está expresando aquí que el cristiano tiene que aprender a vivir en esta nueva condición ante la ley. ¿Cuál es la nueva condición? Bueno, aquí le explica en el capítulo 25. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. En otras palabras, mi manera de pensar ya no es de que me gusta el pecado, de que quiero seguir pecando. Mi nueva manera de pensar es que yo deseo servir a la ley de Dios, quiero cumplir esa ley de Dios, porque Pablo dice, aprobamos que esa ley es buena. Entonces mi mentalidad es desear hacer la voluntad de Dios y servir y cumplir con esa voluntad de Dios, cumpliendo con la ley de Dios. Y yo doy gracias, Pablo dice, porque mi mentalidad ahora es que ya deseo cumplir la ley de Dios porque me deleito en la ley de Dios, como dice en el versículo 22. Y aquí dice sirvo. ¿Qué significa sirvo? Sirvo no significa que la está transgrediendo voluntariamente. Sirvo no significa que la está omitiendo, que la está invalidando. Sirvo a la ley de Dios significa que mi mente está inclinada a hacer la voluntad de Dios a través de la ley, porque la ley es la que me señala mi pecado. Pero por otro lado, Pablo dice, más con la carne sirvo a la ley del pecado. En otras palabras, Pablo reconoce que aunque como cristianos nos deleitamos en querer hacer lo bueno, nuestra naturaleza pecaminosa ahí está. Pero aunque está la naturaleza pecaminosa, y aunque a menudo nos dejamos arrastrar por esa naturaleza pecaminosa, esa inclinación mala, nosotros ya no vivimos en un estado de condenación. Nuestra condición ante la ley, Pablo dice, ha cambiado con el nuevo matrimonio. ¿Por qué? Porque en el antiguo matrimonio queríamos justificarnos por la obediencia a la ley, lo cual es imposible. En el nuevo matrimonio que es con Cristo, Pablo dice, ahora nos justificamos no por obedecer la ley, sino por aceptar la justicia de Cristo Jesús en la fe. Lo cual significa que yo ya no me voy a justificar por la manera perfecta de guardar
la ley de Dios, porque es un imposible, aun cuando mi mente esté dirigida y se deleite en la ley de Dios. Pero yo doy gracias a Dios porque se ha resuelto el problema de mi naturaleza pecaminosa. ¿Y cómo se ha resuelto el problema de mi naturaleza pecaminosa? Que mi imperfección, a causa de mi naturaleza pecaminosa, ya no es un estado de condenación ante la ley. En otras palabras, ya no estoy muerto, ya no estoy condenado ni prisionero por la ley, sino que en mi nueva condición ante la ley, que es la justificación en Cristo Jesús, aún con mi imperfección, a causa de mi naturaleza pecaminosa, yo puedo estar justificado ante la ley. Justificado a pesar de mi imperfección para guardar la ley. ¿Por qué razón? Porque tengo una nueva mentalidad que se deleite en la ley de Dios, aun cuando no la puedo cumplir perfectamente. Pero estoy justificado, ¿por qué? Porque ya no me justifico por mi obediencia, ya no me justifico por mis acciones, sino que mi justicia proviene de Cristo. Viene de la obediencia de Cristo. En otras palabras, Jesús es el que me regala su justicia. Jesús es el que me regala su obediencia. Y eso me ayuda a resolver el problema de mi nueva condición ante la ley, de que aun cuando no puedo guardarla perfectamente, aun cuando sigo teniendo la naturaleza pecaminosa, ahora sí puedo mantenerme justificado ante la ley gracias a Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo se realiza esta justificación? Es lo que Pablo va a explicar en el capítulo 8 del libro de Romanos. ¿Qué es lo que pasa en nuestro interior? ¿Cómo es que viene esta justificación? Bueno, lo último que él dice es que sabemos que estamos en una nueva condición ante la ley porque ahora ya nos deleitamos en la ley de Dios. Quisiéramos cumplirla. Aunque en nuestra imperfección no podemos, pero tenemos la solución gracias a la justicia de Cristo Jesús. Que Jesús nos ayude a mantenernos por la fe en esa justicia y que sigamos teniendo esa mentalidad siempre de desear servir a la ley de Dios, de deleitarnos en la ley de Dios.